El aire en mi sala se cortaba con cuchillo aquella tarde de septiembre. Mientras todos cantaban cumpleaños feliz, yo sostenía entre mis manos arrugadas una vela negra. No era un adorno gótico ni una broma de mal gusto. Era una declaración de odio puro de mi propia hija. María Elena había esperado este momento frente a todos mis seres queridos para entregarme ese símbolo macabro y susurrar con veneno en cada sílaba. Es lo que te mereces, madre. La encenderé el día de tu funeral. Pero permítanme retroceder. Mi nombre es Ana Torres, tengo 65 años y acabo de vivir el cumpleaños más impactante de mi existencia. Toda mi vida la dediqué a mi familia. Viuda desde hace 12 años, invertí cada euro que mi difunto esposo Rafael y yo ahorramos durante 40 años de matrimonio en darles a nuestros 3 hijos la mejor educación posible. Vendimos nuestra casa en el centro de Barcelona, valorada en 420.000 euros, para pagar las carreras universitarias de María Elena, Alberto y Carmen. Nos mudamos a un apartamento modesto en las afueras, sacrificando nuestro sueño de retiro tranquilo. María Elena, mi primogénita, siempre fue diferente. Brillante, ambiciosa, pero con un corazón que parecía enfriarse con cada logro profesional. Se graduó como abogada corporativa gracias a los 85.000 euros que invertimos en su educación en la Universidad Pompeu Fabra. Conoció a Rodrigo Mendoza, un empresario exitoso pero arrogante, y desde ese matrimonio hace 5 años, mi hija se transformó en alguien irreconocible. Este cumpleaños número 65 debía ser especial. Había organizado una reunión familiar en mi apartamento, nada lujoso, pero lleno de amor. Mis otros 2 hijos, Alberto y Carmen, llegaron temprano con sus familias. Preparé paella valenciana, la receta de mi abuela que tanto les gustaba cuando eran pequeños. Las fotografías familiares decoraban cada rincón, recordándonos tiempos más felices. María Elena llegó tarde, como siempre desde su matrimonio. Vestía un traje Chanel color marfil que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Su esposo Rodrigo la acompañaba, mirando mi humilde hogar con desprecio apenas disimulado. Noté inmediatamente la tensión en su mandíbula, esa señal que conocía desde que era niña, y algo la perturbaba. Durante la comida apenas probó bocado. Respondía con monosílabos a las preguntas de sus hermanos. Cuando finalmente trajeron mi pastel de cumpleaños, todos se reunieron alrededor de la mesa. Alberto encendió las velas tradicionales y comenzaron a cantar. Pero entonces María Elena se adelantó. «Esperen», dijo con voz gélida que congeló la habitación. «Traje una vela especial para mamá». Del bolso de marca sacó una vela negra gruesa, de esas que se usan en velorios. El silencio fue absoluto. Carmen dejó escapar un grito ahogado. Alberto intentó intervenir, pero María Elena ya había colocado esa aberración en el centro de mi pastel. Se inclinó hacia mí. Sus ojos, que alguna vez brillaron con amor infantil, ahora reflejaban un rencor profundo, y susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan: «Es lo que te mereces, madre. Esta vela negra la guardaré y la encenderé el día de tu funeral. No merecías ser madre. Arruinaste mi vida con tu pobreza y tus sacrificios patéticos». Las lágrimas amenazaban con traicionarme, pero 65 años de vida me habían enseñado algo sobre la dignidad. Sonreí, una sonrisa tranquila que desconcertó a todos, especialmente a María Elena. «Querida», dije con voz serena, «abre el sobre que dejé en tu coche hace 1 hora». Su rostro palideció. «¿Qué sobre? ¿Qué hiciste? Tu vehículo estaba abierto cuando llegaste. Dejé un sobre manila en el asiento del conductor. Ve a buscarlo ahora». María Elena salió disparada del apartamento, seguida por Rodrigo. El resto de la familia me miraba confundida, pero yo simplemente seguí sonriendo. 5 minutos después, escuchamos un grito desgarrador desde la calle. María Elena regresó corriendo, el sobre en sus manos temblorosas, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Cayó de rodillas frente a mí, sollozando incontrolablemente. Queridos espectadores, si quieren saber qué contenía ese sobre que hizo colapsar a mi hija, les pido que le den like a este video y se suscriban al canal. También déjenme un comentario contándome desde qué ciudad me ven y qué hora es allá. Sus mensajes me dan fuerzas para continuar compartiendo esta historia que cambió mi vida para siempre. María Elena permanecía arrodillada en el suelo de mi sala, aferrando aquel sobre manila como si contuviera su sentencia de muerte.
Su cuerpo se sacudía con sollozos que jamás le había visto, ni siquiera cuando era una niña pequeña. Rodrigo, su esposo, intentaba levantarla del suelo, pero ella lo apartó con violencia. «¿Qué pasa?», preguntó Alberto, acercándose a su hermana. «María Elena, ¿qué hay en ese sobre?». Ella no podía hablar. Solo lloraba mientras sostenía contra su pecho los documentos que yo había colocado cuidadosamente en su automóvil una hora antes. Carmen me miraba buscando respuestas, pero yo permanecí sentada en mi silla, observando cómo se desarrollaba la escena que había planeado meticulosamente durante las últimas 3 semanas. Finalmente, Rodrigo tomó el sobre de las manos temblorosas de María Elena. Su expresión de arrogancia se transformó en shock absoluto al revisar el contenido. Los papeles cayeron de sus manos como hojas de otoño: fotografías, documentos notariales, estados de cuenta bancarios, recibos amarillentos por el tiempo, cartas escritas a mano, toda una vida de sacrificios documentada con precisión quirúrgica. «Madre», balbuceó María Elena entre sollozos. «Madre, yo no sabía. Nunca me dijiste. ¿Por qué nunca me contaste?». «¿Contarte qué?», pregunté con calma, tomando un sorbo de mi café que ya se había enfriado. «¿Que tu padre y yo vaciamos nuestra cuenta de jubilación para pagar tu maestría en Londres? ¿Esos 35.000 euros adicionales que nos dejaron sin ahorros?». Alberto recogió algunos documentos del suelo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer. «María Elena, aquí dice que papá y mamá pidieron un préstamo personal de 50.000 euros cuando tú querías abrir tu primer despacho de abogados. Pusieron como garantía el apartamento. Todavía estoy pagando ese préstamo», añadí serenamente. «Quedan 18.000 euros por liquidar. De ahí salen 600 euros mensuales de mi pensión de 1.200 euros. Vivo con la mitad para que tú pudieras tener tu sueño, María Elena». Carmen comenzó a llorar. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste esto?». «Porque una madre no lleva cuentas de lo que da», respondí. «Pero tu hermana acaba de decir que arruiné su vida con mi pobreza y mis sacrificios patéticos. Pensé que merecía saber exactamente cuánto costaron esos sacrificios patéticos». María Elena gateó hacia mí, sus rodillas manchadas por el suelo que ella había criticado tantas veces por no ser lo suficientemente limpio. «Mamá, perdóname. No tenía idea. Rodrigo me dijo que tú y papá eran egoístas, que se habían quedado con la herencia de los abuelos, que ustedes vivían en la pobreza por malas decisiones». «¿Herencia?», solté una risa amarga. «Mis padres eran obreros textiles. La única herencia que dejaron fueron sus valores y su ética de trabajo. Todo lo que tu padre y yo construimos fue con nuestras propias manos». Rodrigo intentó retroceder hacia la puerta, pero Alberto le bloqueó el camino. Mi hijo, que trabaja como inspector de Hacienda, miró al esposo de su hermana con una intensidad que habría derretido acero. «Así que tú has estado envenenando a María Elena contra nuestra madre», dijo Alberto con voz peligrosamente baja. «¿Qué ganas tú con esto, Rodrigo?». En el sobre también había incluido algo más. Impresiones de conversaciones que una amiga detective privada había conseguido para mí. Le había pagado 3.000 euros de mis escasos ahorros, dinero que había apartado vendiendo algunas joyas, pero necesitaba la verdad. «Enséñales la última página del sobre, María Elena», ordené. Con manos temblorosas, mi hija extrajo las últimas hojas. Eran transcripciones de mensajes de WhatsApp entre Rodrigo y su amante, una colega de negocios. Pero no era solo infidelidad lo que revelaban esos mensajes. Era algo mucho peor. «Rodrigo lleva 2 años planeando divorciarse de ti, María Elena», expliqué con voz firme. «Pero antes necesitaba asegurarse de que te alejaras completamente de tu familia. Sin nuestro apoyo, sin red de seguridad emocional, serías más vulnerable en un divorcio. Él podría quedarse con tu despacho de abogados. Tu participación en las propiedades conjuntas te ha estado aislando sistemáticamente». María Elena se volvió hacia su esposo con una mirada de horror absoluto. «¿Es verdad? Todo este tiempo, todo lo que me dijiste sobre mamá, sobre mis hermanos». Rodrigo finalmente mostró su verdadera cara. La máscara de caballerosidad cayó, revelando al depredador que siempre fue. «Tu familia son unos mediocres, María Elena. Mira este lugar, mira cómo vive tu madre. ¿Esto es lo que quieres para nuestro futuro? Yo te ofrecí un mundo mejor, un mundo construido sobre mentiras y manipulación», intervino Carmen, su voz cargada de furia contenida.
La tensión en la habitación era palpable. Alberto sostenía su teléfono, claramente grabando todo. María Elena permanecía en el suelo, destrozada por la revelación de que los últimos 5 años de su vida habían sido una mentira cuidadosamente orquestada. «Hay más», continué, «porque necesitaba que mi hija conociera toda la verdad. Rodrigo tiene una cuenta bancaria en Suiza que has estado alimentando sin saberlo. Los 200.000 euros que creías invertidos en su empresa ficticia de importación. Todo desviado a esa cuenta. ¿Cómo?» Rodrigo me miró con odio puro. «¿Cómo conseguiste esa información?» Sonreí. «Subestimaste a esta vieja. Tengo amigas en lugares interesantes, y cuando una madre ve sufrir a su hija, mueve cielo y tierra para protegerla, incluso cuando esa hija le entrega una vela negra en su cumpleaños». Rodrigo Mendoza, el hombre que había manipulado a mi hija durante 5 años, finalmente mostraba su verdadero rostro. La elegancia falsa se evaporó, dejando ver al sociópata calculador que siempre había sido. Sus ojos recorrieron la habitación como un animal acorralado buscando una salida. «Esto es extorsión», siseo, señalándome con un dedo acusador. «Nada de lo que dices tiene validez legal, vieja entrometida». «¿Vieja entrometida?» Alberto se acercó peligrosamente a su cuñado. Mi hijo medía 1,85 metros y practicaba boxeo desde la adolescencia. «Repite eso, te reto». María Elena seguía en el suelo, temblando mientras revisaba cada documento del sobre. Había fotografías de Rodrigo con su amante entrando a hoteles, extractos bancarios que demostraban transferencias sospechosas, correos electrónicos donde discutía con su abogado las mejores estrategias para dejar a María Elena sin nada en un eventual divorcio. «Mamá», susurró mi hija, «aquí hay un correo de hace 3 meses donde Rodrigo le dice a su abogado que planea acusarme de incompetencia mental. Quería internarme en una institución psiquiátrica para tomar control de mis bienes». El silencio que siguió fue sepulcral. Carmen tapó su boca con las manos, horrorizada. Alberto dejó escapar una maldición que jamás le había escuchado. Hasta los nietos mayores, que habían estado jugando en la habitación contigua, asomaron sus cabezas preocupados por el ambiente tenso. «Eso es mentira», gritó Rodrigo, pero el pánico en su voz lo traicionaba. «María Elena, amor, esta bruja ha falsificado todo. ¿No lo ves? Está celosa de nuestra felicidad, de nuestro éxito. Quiere destruirnos. No me llames amor nunca más». María Elena se puso de pie y por primera vez en 5 años vi a mi verdadera hija emerger de la cáscara manipulada en que se había convertido. «En este correo describes exactamente cómo planeabas hacerlo. Drogas en mi café matutino, testimonios falsos de que tengo alucinaciones, todo coordinado con el doctor Sandoval, ¿verdad? El psiquiatra que me recomendaste el año pasado». Rodrigo intentó tomar el brazo de María Elena, pero ella lo apartó con violencia. «No me toques, nunca más. Hay algo más que debes saber, hija», dije, levantándome de mi silla. Mis rodillas protestaron, la artritis que había empeorado por el estrés de las últimas semanas, pero me mantuve firme. «Rodrigo no es quien dice ser. Su empresa de importación es una fachada para lavar dinero de origen dudoso». Saqué de mi bolsillo otro sobre, más pequeño. Este contenía el trabajo de 3 semanas de investigación que me había costado 8.000 euros más. Dinero que había reunido vendiendo las últimas joyas que Rafael me había regalado durante nuestro matrimonio. Mi anillo de compromiso, los aretes de perlas de nuestra boda de plata. Cada pieza era un recuerdo precioso, pero la seguridad de mi hija valía más que cualquier objeto material. «Rodrigo Mendoza ni siquiera es su nombre real», continué. «Se llama Roberto Díaz Salazar. Cambió su identidad hace 8 años después de ser investigado por fraude fiscal en Argentina. Huyó del país con 2 millones de pesos que robó de sus socios comerciales. La cara de Rodrigo se puso del color de la cera. «Cállate. En Argentina tiene esposa e hijos». Seguí implacable. 3 hijos que no ha visto en 8 años. Una familia que dejó en la ruina. Luciana Díaz, su esposa real, sigue buscándolo. Le envié toda esta información hace una semana. Como si lo hubiera invocado, el timbre de mi apartamento sonó. Carmen fue a abrir y regresó seguida de 2 personas que hicieron que Rodrigo retrocediera hasta chocar contra la pared. Una mujer de aproximadamente 40 años, elegante pero con ojos cansados, y un hombre vestido de traje oscuro que claramente era abogado. «Roberto,
dijo la mujer con voz firme pero quebrada por la emoción. 8 años buscándote. María Elena miró a la mujer, luego a Rodrigo, luego a mí. Mamá, ¿quién es ella? Luciana Díaz de Salazar, respondí. La verdadera esposa de tu esposo. El mundo de María Elena se derrumbó completamente. Se tambaleó y Alberto tuvo que sostenerla. Rodrigo, o Roberto, o como sea que se llamara realmente, intentó correr hacia la puerta, pero el abogado de Luciana bloqueó su salida mientras marcaba un número en su teléfono. La Policía Internacional ha estado rastreándote, Roberto, dijo el abogado con satisfacción evidente. La señora Torres nos contactó hace 3 semanas y facilitó toda la información necesaria. Hay una orden de arresto pendiente por fraude, bigamia y evasión fiscal en 3 países. Esto no puede estar pasando. Rodrigo se desplomó en el sofá, su mundo de mentiras colapsando a su alrededor. María Elena, tienes que creerme. Yo te amo. Todo lo demás no importa. ¿Me amas? María Elena encontró fuerzas en algún lugar profundo de su ser. ¿Amarme es planearme encerrar en un psiquiátrico? ¿Amarme es robarme mi patrimonio? ¿Amarme es mentir sobre tu identidad? Luciana se acercó a mi hija con compasión genuina en sus ojos. Querida, sé exactamente lo que estás sintiendo. Roberto, o Rodrigo, es un experto en manipulación. Yo tardé años en darme cuenta. Él busca mujeres exitosas, las aísla de sus familias, drena sus recursos y desaparece. Tú eres la 4ª que hemos encontrado. ¿La 4ª? María Elena palideció aún más, si es que eso era posible. El abogado sacó una carpeta de su maletín. En España hay otras 2 mujeres que presentaron denuncias contra él bajo diferentes nombres. Una médica en Madrid y una empresaria en Valencia. Ambas historias idénticas. Seducción, matrimonio rápido, aislamiento familiar, vaciamiento de cuentas bancarias. El timbre volvió a sonar. Esta vez eran realmente los agentes de policía. 2 oficiales uniformados entraron, evaluando rápidamente la situación. El abogado de Luciana les entregó documentación. Roberto Díaz Salazar, dijo uno de los oficiales, queda detenido por orden internacional. Mientras esposaban a Rodrigo, él me miró con odio puro. Esto es tu culpa, vieja bruja. Arruinaste todo. No, Roberto, respondí con calma glacial. Tú arruinaste todo el día que decidiste lastimar a mi hija. Subestimaste el poder de una madre que protege a sus cachorros. Mientras se lo llevaban, Rodrigo gritó amenazas e insultos que resonaron por el pasillo del edificio. María Elena colapsó en brazos de Alberto, llorando como no lo había hecho desde que era niña. Luciana se quedó unos minutos más, compartiendo su propia historia de dolor y recuperación. Me agradeció por contactarla, por darle la oportunidad de cerrar un capítulo terrible de su vida. Antes de irse, abrazó a María Elena. Vas a superarlo, le dijo, con el tiempo y con el amor de tu familia. Tu madre es una mujer extraordinaria. No todos tienen esa bendición. Después de que se llevaron a Rodrigo y Luciana se marchara, mi apartamento quedó sumido en un silencio pesado. Los invitados que habían venido a celebrar mi cumpleaños 65 se habían retirado discretamente, la fiesta transformada en una escena de crimen emocional. Solo quedamos los miembros inmediatos de la familia, mis 3 hijos y sus respectivas familias. María Elena permanecía sentada en el sofá, abrazada a un cojín, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. Su maquillaje corrido le daba apariencia de una actriz de teatro trágico. Alberto y Carmen la flanqueaban, sin saber qué decir para consolar una herida tan profunda. «Mamá», finalmente habló María Elena, con voz ronca de tanto llorar. «¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo supiste que Rodrigo era un monstruo?» Me senté frente a ella, mis huesos cansados encontrando alivio en mi silla favorita, esa que había comprado en un mercado de pulgas 20 años atrás. Desde el primer día que lo conocí, algo en mi instinto maternal me advirtió. La forma en que te miraba no era con amor, sino con cálculo. Cómo evaluaba cada detalle de nuestra familia, no con curiosidad genuina, sino buscando debilidades que explotar. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó ella, nueva ola de lágrimas brotando. «Lo intenté, hija. ¿Recuerdas aquella conversación hace 5 años, 2 semanas antes de tu boda? Te expresé mis reservas y me llamaste anticuada, celosa, incapaz de ver tu felicidad. Dijiste que si no aceptaba a Rodrigo, no me querías en tu vida». María Elena ocultó su rostro entre las manos. «Dios mío, lo dije.
Dije todas esas cosas horribles. Sí, y me partiste el corazón. Admití sin crueldad, solo declarando un hecho. Pero eras mi hija y estabas enamorada, o lo que creías era amor. Decidí dar un paso atrás, observar desde la distancia, esperar que despertaras por tu cuenta. Carmen intervino, su voz temblorosa. Pero mamá, tú nunca dejaste de cuidarla. Incluso cuando María Elena te trataba tan mal, cuando dejó de visitarte, cuando criticaba cada aspecto de tu vida. Una madre no deja de amar porque sus hijos se equivoquen, respondí simplemente. El amor maternal no tiene interruptor de apagado. Alberto, siempre el pragmático, tomó su laptop. Necesitamos hacer inventario del daño financiero. María Elena, ¿tienes acceso a tus cuentas bancarias desde aquí? Durante las siguientes 3 horas, desentrañamos el alcance completo del robo de Rodrigo. Era devastador. De los 200.000 euros que María Elena había acumulado en su exitoso despacho de abogados, quedaban apenas 15.000 euros. El resto había sido transferido gradualmente a cuentas en el extranjero. La propiedad que compartían, un ático en el Eixample, valorado en 580.000 euros, estaba hipotecada hasta el límite con préstamos que Rodrigo había solicitado, falsificando la firma de María Elena. Estoy arruinada, susurró mi hija. 10 años de trabajo, todo desaparecido. No estás arruinada, corrigió Alberto con determinación. Estás liberada de un parásito, y recuperaremos cada euro. Confía en mí. Soy inspector de Hacienda, conozco exactamente cómo rastrear dinero lavado. Carmen abrazó a su hermana. Y puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. Nuestra casa es tu casa. Pero María Elena me miraba fijamente, lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Mamá, ¿cómo pagaste la investigación privada? Sé que no tienes dinero. Todavía estás pagando el préstamo que sacaste por mi despacho. El silencio se extendió. Mis otros hijos también me miraban, esperando respuesta. Vendí algunas cosas, dije evasivamente. ¿Qué cosas?, insistió Alberto, pero por su tono supe que ya sospechaba. María Elena se levantó de repente, caminando hacia mi habitación. La seguimos. Abrió mi joyero, ese cofre de madera tallada que Rafael me había regalado en nuestro 10º aniversario. Estaba vacío excepto por un par de aretes de fantasía y un reloj barato. El anillo de compromiso de papá. María Elena cayó de rodillas nuevamente. Los aretes de perlas de su aniversario de plata. La pulsera de oro que te regaló cuando nació Alberto. Todo desaparecido. Eran solo objetos, intenté minimizar. No eran solo objetos, gritó mi hija con una angustia desgarradora. Eran los últimos recuerdos tangibles de papá, y los vendiste para salvarme de mi propia estupidez. Se arrastró hacia mí, abrazando mis piernas como cuando era una niña pequeña después de una pesadilla. Mamá, perdóname, 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 perdóname. Soy un monstruo. Te entregué una vela negra en tu cumpleaños, deseé tu muerte. Y tú vendiste los recuerdos más preciados de tu vida para protegerme. La levanté con dificultad, mis brazos todavía fuertes a pesar de los años. Escúchame bien, María Elena Torres. Esas joyas eran hermosas, pero tú eres mi joya más preciosa. Tu padre estaría orgulloso de que las usé para salvarte. El amor verdadero no se guarda en cajas, se vive en acciones. Alberto y Carmen nos rodearon en un abrazo familiar que no compartíamos desde el funeral de Rafael. Lloramos juntos, liberando años de tensión, dolor y malentendidos. Finalmente, cuando la madrugada pintaba el cielo de Barcelona con tonos azulados, María Elena sacó de su bolso aquella vela negra. La horrible vela que había traído a mi cumpleaños con intenciones crueles. Esto, dijo con voz firme, necesita ser destruido. Salimos al pequeño balcón de mi apartamento. María Elena sostuvo la vela negra sobre una olla metálica que Alberto trajo de la cocina. Con un encendedor, prendió fuego a ese símbolo de odio manipulado. Observamos cómo la cera negra se derretía, borboteaba y consumía. Quemo el veneno que Rodrigo puso en mi corazón, declaró María Elena. Quemo la ceguera que me hizo lastimar a la persona que más me ama en este mundo. Quemo la versión de mí misma que fui durante estos 5 años terribles. Las llamas consumieron completamente la vela, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los tejados de Barcelona. Una nueva página en nuestra historia familiar estaba comenzando a escribirse. Ahora, dijo María Elena tomando mi mano, dedicaré cada día de mi vida a demostrarte cuánto te amo, mamá.
y a asegurarme de que Rodrigo, o Roberto, o como se llame, pague por cada lágrima que te hizo derramar. No sabía entonces que las palabras de mi hija eran más que promesas vacías. La batalla legal que estaba por comenzar sería épica. El lunes siguiente a mi cumpleaños desastroso amaneció con una claridad engañosa. Barcelona brillaba bajo un sol de septiembre que parecía ignorar el caos emocional que mi familia atravesaba. María Elena había pasado el fin de semana en mi apartamento, durmiendo en su antigua habitación que yo había conservado exactamente como la dejó cuando se mudó hace 10 años. Aquella mañana observé a mi hija preparar café en mi pequeña cocina. Llevaba una de mis batas viejas, su cabello recogido en una cola despeinada, sin maquillaje. Parecía 10 años más joven, como si quitarse la máscara de la esposa perfecta de Rodrigo hubiera revertido el tiempo. «Mamá», dijo sin voltearse mientras removía el azúcar en su taza, «necesito pedirte algo. Lo que necesites, hija. Quiero que seas mi representante legal en el divorcio y en todos los procedimientos contra Rodrigo». Me quedé sorprendida. «María Elena, soy tu madre, pero tú eres la abogada corporativa exitosa. Yo solo tengo un título que conseguí hace 40 años y jamás ejercí porque me dediqué a criar a ustedes». Se volvió, sus ojos llenos de determinación que no veía desde que era adolescente. «Precisamente por eso. Necesito a alguien que luche por mí con amor, no solo por obligación profesional. Alguien que conozca cada detalle sórdido de esta situación. Y mamá, aunque no hayas ejercido formalmente, te he visto revisar mis casos difíciles desde que abrí mi despacho. Tus consejos fueron oro puro. Es hora de que lo hagas oficialmente». Alberto llegó 1 hora después con noticias frescas de sus contactos en Hacienda. Se sentó en mi mesa, extendiendo documentos que había impreso durante el fin de semana. Rodrigo, o mejor dicho, Roberto, cometió un error fatal, explicó con satisfacción apenas contenida. Cuando uno lava dinero, debe ser extremadamente cuidadoso con los rastros digitales. Él fue descuidado. Encontré transferencias a la cuenta suiza, pero también a otras 3 cuentas en Panamá, Islas Caimán y Luxemburgo. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó Carmen, que se había unido a nosotros con su laptop para ayudar en la investigación. «Aproximadamente 3.7 millones de euros distribuidos en esas cuentas», respondió Alberto. «No todo es de María Elena. Parte corresponde a las otras víctimas y a sus operaciones de fraude en Argentina y otros países». María Elena dejó escapar un silbido bajo. «Ese hijo de perra fue más ambicioso de lo que pensé». «Lenguaje», reprendí automáticamente, provocando que mis 3 hijos rieran. Era la primera risa genuina en días. Durante la siguiente semana, mi apartamento se transformó en un centro de operaciones. Alberto coordinaba con autoridades internacionales para rastrear cada centavo. Carmen, que trabajaba en relaciones públicas, manejaba la narrativa con la prensa porque la historia había filtrado a los medios. «Estafador internacional capturado en Barcelona gracias a Madre Vigilante», titulaban los periódicos. Mi papel era coordinar la estrategia legal. Desempolvé mis viejos libros de derecho, actualicé mi conocimiento con investigación intensiva y me puse en contacto con antiguos compañeros de universidad que ahora eran jueces y abogados prestigiosos. El caso contra Rodrigo se volvió mediático rápidamente. Luciana, su verdadera esposa argentina, se unió como demandante. Las otras 2 víctimas españolas también presentaron cargos. Súbitamente, teníamos 5 mujeres afectadas, cada una con historias desgarradoras de manipulación y robo. Una tarde, mientras revisábamos documentos, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre urgente dirigido a María Elena. El remitente era un bufete legal prestigioso de Madrid. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen mientras María Elena abría el sobre con manos temblorosas. El contenido hizo que mi hija palideciera. «Es una demanda». «Rodrigo me está demandando a mí». «¿Cómo?». Alberto arrebató los papeles. «Está en prisión preventiva esperando juicio. ¿Cómo puede demandar?». Leí el documento con creciente incredulidad y rabia. Rodrigo, a través de abogados carísimos que aparentemente había contratado con dinero robado, demandaba a María Elena por difamación, daño a la reputación y angustia emocional. Solicitaba compensación de 500.000 euros. «Esto es absurdo», dije. «Es una táctica de intimidación. Quiere asustarte para que retires los cargos». «Pues está funcionando», admitió María Elena, temblando. «Mamá,
No puedo pagar esos abogados de Madrid. Apenas tengo dinero para sobrevivir. No tendrás que hacerlo. Una voz inesperada sonó desde la puerta. Era don Mauricio Vega, mi antiguo profesor de Derecho Constitucional, ahora un abogado jubilado de 78 años, con una reputación legendaria. Profesor Vega, dije sorprendida. ¿Qué hace aquí? Leí sobre el caso en los periódicos. Vi tu nombre mencionado, Ana. Decidí que era tiempo de volver a la acción una última vez. Se sentó en mi sofá con la autoridad de quien ha ganado incontables batallas legales. Este Rodrigo o Roberto ha cometido el error de subestimar no solo a una madre protectora, sino a toda una red de profesionales que no toleran este tipo de abuso. Durante las siguientes horas, el profesor Vega desmanteló pieza por pieza la demanda de Rodrigo, señalando cada falla legal, cada exageración, cada intento de manipulación judicial. Ofreció representarnos pro bono, trayendo consigo un equipo de abogados jóvenes de su antigua firma que querían experiencia en casos de alto perfil. Esto ya no es solo sobre recuperar el dinero, declaró el profesor Vega con ojos brillantes de determinación. Esto es sobre enviar un mensaje. Los depredadores como Rodrigo deben aprender que no pueden destruir familias sin consecuencias devastadoras. Esa noche, después de que todos se fueron, María Elena y yo nos sentamos en el balcón compartiendo una copa de vino. Las luces de Barcelona parpadeaban como estrellas terrestres. Mamá, dijo mi hija suavemente, cuando planeabas darme ese sobre en mi cumpleaños, ¿sabías cómo terminaría todo esto? No, admití. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados viéndote destruir tu vida por un hombre que no te merecía. El resto ha sido una improvisación controlada. María Elena rió, un sonido hermoso que no había escuchado en años. Improvisación controlada. Esa eres tú, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí conmigo misma. La besé en la frente como cuando era niña. Los leones protegen a sus cachorros, hija, siempre. 3 meses después de aquel cumpleaños que cambió nuestras vidas, nos encontrábamos en la sala principal del Palacio de Justicia de Barcelona. Era un martes lluvioso de diciembre, el tipo de día gris que parecía reflejar la gravedad del momento. María Elena se sentaba a mi derecha, vestida con un traje negro sobrio que contrastaba con la María Elena ostentosa que Rodrigo había moldeado. A mi izquierda, el profesor Vega revisaba sus notas finales antes de entrar a la sala. La sala estaba llena. Periodistas ocupaban los asientos traseros, sus cámaras y grabadoras listas. Luciana Díaz había viajado desde Argentina con sus 3 hijos, ahora adolescentes que finalmente verían justicia contra el padre que los abandonó. Las otras 2 víctimas españolas también estaban presentes. Diana Ruiz, la médica de Madrid que perdió 450.000 euros, y Sofía Méndez, la empresaria valenciana despojada de 380.000 euros. Cuando trajeron a Rodrigo, el contraste con el hombre arrogante que conocí 5 años atrás era notable. El traje Armani había sido reemplazado por ropa de prisión. Su rostro mostraba adelgazamiento, ojeras profundas, pero sus ojos mantenían esa cualidad calculadora que siempre me había perturbado. El juez, el honorable magistrado don Felipe Montserrat, entró a la sala. Era conocido por su severidad y su intolerancia hacia los delitos de cuello blanco. Alberto me había asegurado que su designación al caso era una señal positiva. El tribunal está en sesión, anunció el secretario. Caso número 2847-2025. El Estado contra Roberto Díaz Salazar, también conocido como Rodrigo Mendoza. Los cargos fueron leídos: fraude fiscal, blanqueo de capitales, bigamia, falsificación de documentos, extorsión y robo agravado. La lista era tan larga que tomó 5 minutos completos recitarla. El abogado de Rodrigo, un hombre delgado llamado Ernesto Palacios, con reputación de defender casos imposibles, se levantó para los alegatos iniciales. Su señoría, comenzó con voz untuosa, mi cliente es víctima de una conspiración orquestada por mujeres despechadas que no pueden aceptar que sus relaciones fracasaron naturalmente. Roberto Díaz Salazar es un empresario exitoso que... Objeción. El profesor Vega se levantó con la agilidad sorprendente de un hombre de 78 años. El abogado está tergiversando hechos no presentados en evidencia. Aceptada, dictaminó el juez. Señor Palacios, ciñase a los hechos comprobables. El abogado de Rodrigo se recompuso, pero su estrategia era clara.
Pintar a su cliente como víctima de mujeres vengativas. Era repugnante pero predecible. Cuando fue turno del profesor Vega, se levantó con dignidad serena. Su señoría, miembros del jurado, este caso no trata sobre relaciones fallidas. Trata sobre un depredador sistemático que ha destruido vidas durante más de una década. Presentaremos evidencia irrefutable de un patrón de conducta criminal que abarca 3 países y al menos 7 víctimas conocidas. Los primeros 3 días del juicio fueron técnicos. Alberto testificó como experto en rastreo financiero, desmenuzando cada transferencia sospechosa, cada cuenta fantasma, cada empresa ficticia. Sus presentaciones con gráficos y diagramas de flujo de dinero pintaban un cuadro devastador de criminalidad organizada. Diana Ruiz testificó el 4.º día. Con voz quebrada pero firme, narró cómo Rodrigo la había seducido cuando ella acababa de heredar una clínica privada tras la muerte de su padre. Me hizo sentir especial, explicó. Decía que mi familia me subestimaba, que yo merecía más. Gradualmente me alejó de mis hermanos, de mis amigos. Cuando desperté, mi clínica estaba hipotecada, mis cuentas vacías y él había desaparecido. Sofía Méndez contó historia similar. Rodrigo la había encontrado en su momento más vulnerable, tras un divorcio difícil, y había drenado sistemáticamente su exitosa empresa de logística. El 5.º día fue el más difícil. María Elena debía testificar. Esa mañana la encontré vomitando en el baño de casa por los nervios. Le sostuve el cabello, como hacía cuando era niña enferma. «No puedo hacerlo, mamá», sollozó. «Verlo ahí, escuchar su voz, me paraliza. Mira», tomé su rostro entre mis manos. «Ese hombre te robó 5 años de tu vida. No permitas que te robe un minuto más de tu poder. Tú eres María Elena Torres, una mujer brillante, fuerte, que sobrevivió lo peor. Ahora vas a ese estrado y le muestras exactamente quién eres realmente». En la sala, María Elena caminó hacia el estrado con la cabeza alta. Rodrigo intentó establecer contacto visual, esa táctica de intimidación que probablemente había perfeccionado con años de manipulación. Mi hija lo ignoró completamente. El profesor Vega la guió suavemente a través de su testimonio. María Elena describió el cortejo Whirlwind, las promesas, cómo Rodrigo sistemáticamente las separó de nosotros. Narró descubrir las mentiras, las cuentas secretas, el plan para declararla mentalmente incompetente. «¿Cómo se sintió cuando su madre le entregó el sobre en su cumpleaños?», preguntó el profesor Vega. «Devastada», respondió María Elena, «pero también liberada. Por primera vez en 5 años vi claramente, y entendí que el amor verdadero no se parece en nada a lo que Rodrigo me había vendido. El amor verdadero se ve como mi madre vendiendo sus últimas joyas para salvarme». Hubo sollozos audibles en la sala. Hasta algunos periodistas se secaron los ojos discretamente. Cuando fue turno del abogado Palacios de interrogar, intentó intimidarla. «Señora Torres, ¿no es cierto que usted firmó voluntariamente todos los documentos financieros?» «Firmé documentos que mi esposo me dijo que eran para inversiones legítimas», respondió María Elena firmemente. «Él falsificó mi firma en otros documentos, algo que el perito calígrafo ya confirmó. ¿No es verdad que usted descuidó su relación matrimonial por dedicarse excesivamente a su trabajo?», el profesor Vega objetó furiosamente. «La víctima no está siendo juzgada aquí, aceptada», dictaminó el juez con tono severo. «Señor Palacios, una advertencia más y lo encontraré en desacato». Finalmente llegó mi turno de testificar. Mientras caminaba al estrado, sentí 65 años de vida preparándome para este momento. Rodrigo me miró con odio apenas contenido. «Señora Torres», comenzó el profesor Vega, «cuéntenos cómo descubrió la verdadera identidad del acusado». Narré mi investigación, las llamadas a viejos contactos, la detective privada, las piezas del rompecabezas uniéndose lentamente. Expliqué cómo vendí mis joyas, lo que representaban, por qué valió cada centavo. «¿Por qué esperó hasta su cumpleaños para revelar esta información?», preguntó. «Porque necesitaba que María Elena viera el contraste», respondí. «Su regalo de odio versus mi regalo de amor. Necesitaba que el momento fuera tan impactante que rompiera definitivamente el hechizo que Rodrigo había tejido». El abogado Palacios intentó atacarme en el contrainterrogatorio. «Señora Torres, ¿no es cierto que usted nunca aceptó a mi cliente? ¿Que está motivada por celos de la felicidad de su hija?». Lo miré directamente.
Señor Palacios, soy madre de 3 hijos. He celebrado sus felicidades genuinas innumerables veces. Puedo distinguir entre felicidad real y una prisión pintada de dorado. Su cliente convirtió a mi hija en una sombra de sí misma, y eso nunca fue aceptable. El juicio se extendería aún 2 semanas más, pero ese día marcó un punto de inflexión. La opinión pública ya había emitido su veredicto. La segunda semana del juicio trajo sorpresas que ni el profesor Vega ni yo anticipamos. Estábamos preparándonos para presentar evidencia adicional sobre las cuentas en el extranjero cuando el secretario del tribunal se acercó con un mensaje urgente. Hay una testigo que solicita declarar, informó. No estaba en la lista original, pero afirma tener información crítica sobre el acusado. El juez Montserrat frunció el ceño. ¿Identidad? Claudia Venegas, ciudadana chilena. El nombre no nos significaba nada hasta que una mujer de aproximadamente 50 años entró a la sala. Era elegante, con cabello canoso perfectamente estilizado y una postura que denotaba educación privilegiada, pero sus ojos mostraban el mismo dolor que había visto en todas las víctimas de Rodrigo. Después de prestar juramento, la mujer miró directamente a Rodrigo. Él, por primera vez desde que comenzó el juicio, mostró algo parecido al miedo real. «Señora Venegas», comenzó el profesor Vega, ajustándose rápidamente a este testigo inesperado. «¿Cómo conoce al acusado?» «Roberto Díaz Salazar asesinó a mi hija», dijo con voz clara que resonó en el silencio absoluto de la sala. El golpe del mazo del juez apenas pudo contener la explosión de murmullos. «Orden, señora Venegas, esa es una acusación extremadamente seria. Y tengo pruebas de cada palabra», respondió ella, sacando un sobre de su bolso de marca. La historia que Claudia Venegas narró durante las siguientes 3 horas heló la sangre de todos los presentes. Su hija, Valentina Venegas, había conocido a Rodrigo en Chile hace 15 años, cuando él operaba bajo el nombre de Ricardo Duarte. Valentina era heredera de una fortuna familiar considerable, aproximadamente $5 millones. Valentina se enamoró perdidamente, explicó Claudia, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Ricardo era encantador, sofisticado. Nosotros, su familia, lo acogimos, le dimos acceso a nuestras empresas, nuestras cuentas. Durante 2 años, Rodrigo drenó sistemáticamente las cuentas de Valentina, pero cuando ella finalmente descubrió el engaño y amenazó con denunciarlo, algo terrible ocurrió. Mi hija murió en un accidente automovilístico, continuó Claudia. Los frenos de su automóvil fallaron mientras conducía por una carretera de montaña. El auto cayó por un precipicio. La policía declaró que fue un accidente, mantenimiento deficiente, pero yo sabía, una madre siempre sabe. Presentó documentos que mostraban que días antes del accidente, Rodrigo había visitado el taller mecánico donde Valentina mantenía su vehículo. Registros bancarios mostraban un pago inusual de $10,000 al mecánico principal, que misteriosamente había desaparecido de Chile semanas después. «Pasé 15 años buscando a Ricardo», dijo Claudia. «Contraté investigadores privados internacionales. Cuando vi su rostro en las noticias sobre este juicio en Barcelona, supe inmediatamente que era él. Las cirugías plásticas menores no podían ocultar esos ojos, los mismos ojos que miraron a mi hija antes de matarla». El abogado Palacios intentó objetar, argumentando que estas acusaciones no estaban relacionadas con los cargos actuales, pero el juez Montserrat permitió el testimonio como evidencia de patrón de conducta. María Elena estaba pálida como el papel. Se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, pudo haberme matado. Si hubiera descubierto su plan por mi cuenta, si lo hubiera confrontado». La abracé, consciente de cuán cerca habíamos estado de una tragedia irreversible. Alberto solicitó un receso para investigar las alegaciones de Claudia. Durante el almuerzo, nuestro equipo trabajó febrilmente contactando autoridades chilenas. Las evidencias se acumulaban. El mecánico desaparecido había sido encontrado muerto en Perú 2 años después del accidente de Valentina, aparente suicidio que ahora parecía sospechoso. Cuando el juicio se reanudó por la tarde, Alberto presentó documentos adicionales que había obtenido. Rodrigo había salido de Chile súbitamente 3 semanas después de la muerte de Valentina, llevándose aproximadamente $4.8 millones de las cuentas de ella. «Hay más», anunció Alberto.
Hemos identificado otras 3 muertes sospechosas asociadas con el acusado en los últimos 20 años. Una en Colombia, otra en México, una tercera en Panamá. Todas mujeres exitosas, todas muertes declaradas accidentales, todas ocurridas después de que el acusado drenara sus fortunas. La sala estalló nuevamente. Los periodistas escribían frenéticamente. El juez Montserrat ordenó otro receso, esta vez para consultar con fiscales sobre cargos adicionales potenciales. Rodrigo finalmente habló, su compostura destruida. Esto es absurdo. Son coincidencias. Esta mujer está inventando... Cállate, ordenó su propio abogado, sabiendo que cualquier palabra podría hundirlo más. Esa noche, en mi apartamento, la familia se reunió en silencio sombrío. La revelación de Claudia Venegas había transformado el caso de fraude financiero en algo mucho más oscuro. «Mamá», dijo María Elena con voz pequeña, «el plan de Rodrigo para declararme incompetente y encerrarme en una institución psiquiátrica. ¿Crees que después...?» «No pienses en eso», intervino Carmen rápidamente. «Estás a salvo. Mamá te salvó». Pero todos sabíamos la verdad. Rodrigo no planeaba solo robarle a María Elena su dinero. Planeaba destruirla completamente, quizás incluso matarla una vez que hubiera vaciado cada cuenta. El profesor Vega llegó tarde esa noche con noticias. Interpol está abriendo investigaciones en 7 países. Estamos descubriendo un rastro de víctimas que se extiende por 20 años. Algunas sobrevivieron con sus vidas destruidas financieramente. Otras no tuvieron tanta suerte. ¿Cuántas muertes?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Al menos 6 que podemos vincular directamente. Probablemente más que nunca descubriremos. El profesor Vega se veía cansado, mayor de lo que recordaba. «Ana, tu instinto maternal no solo salvó a María Elena, potencialmente salvaste a sus futuras víctimas. Este hombre es un depredador serial que perfeccionó su técnica durante décadas». María Elena comenzó a temblar incontrolablemente. La sostuvimos entre todos, mi familia formando un círculo protector alrededor de ella. «Voy a testificar nuevamente», declaró mi hija con determinación nacida del terror. «Voy a contar exactamente cómo operaba, cómo manipulaba, cómo aislaba. Si mi testimonio puede ayudar a identificar más víctimas, a prevenir futuras tragedias, entonces todo este dolor tiene significado». Al día siguiente, María Elena regresó al estrado voluntariamente. Con valentía extraordinaria, detalló aspectos de la manipulación psicológica de Rodrigo que no había mencionado antes. Cómo la hacía dudar de su propia percepción, cómo la aislaba bajo pretexto de protección, cómo sembraba desconfianza hacia nosotros, su familia. Él estudiaba a sus víctimas, explicó. Sabía exactamente qué botones presionar. Conmigo fue mi ambición y mi deseo de independencia. Con Diana fue su dolor por perder a su padre. Con Sofía, su vulnerabilidad post-divorcio. Era un camaleón que se adaptaba a cada presa. El testimonio de María Elena fue tan poderoso que incluso el abogado Palacios declinó interrogarla. No había preguntas que pudieran desacreditar esa honestidad brutal. Claudia Venegas abrazó a María Elena después. «Tu madre te salvó», le dijo. «La mía no pudo hacer lo mismo por mi Valentina, pero juntas aseguraremos que él nunca lastime a nadie más». El juicio estaba llegando a su conclusión y el resultado parecía inevitable. La tercera semana del juicio amaneció con Barcelona cubierta por una niebla inusual que hacía parecer la ciudad como algo salido de una novela gótica. Era el día de los alegatos finales y la tensión en el Palacio de Justicia era palpable. Los pasillos estaban atestados de periodistas internacionales. El caso había capturado atención mundial como ejemplo de manipulación predatoria y justicia familiar. María Elena y yo llegamos temprano, acompañadas por Alberto y Carmen. El profesor Vega ya estaba revisando sus notas, aunque sospechaba que las conocía de memoria. Había trabajado en este alegato como si fuera su obra maestra final antes del retiro definitivo. Luciana Díaz de Salazar y sus hijos ocupaban la primera fila. Claudia Venegas sostenía una fotografía de su difunta hija Valentina. Diana y Sofía flanqueaban a otras víctimas recién identificadas que habían viajado desde Colombia y México para presenciar el veredicto. Cuando trajeron a Rodrigo, el cambio era dramático. 3 semanas de juicio habían destruido su fachada de empresario exitoso.
Se veía demacrado, derrotado, pero cuando sus ojos encontraron los míos, el odio brillaba inextinguible. El juez Montserrat abrió la sesión. Procederemos con los alegatos finales. Señor Palacios, puede comenzar. El abogado de Rodrigo se levantó, sabiendo que defendía lo indefendible. Su señoría, miembros del jurado, mi cliente ha sido pintado como un monstruo. Pero lo que realmente vemos aquí es una serie de relaciones adultas entre personas que tomaron decisiones financieras que después lamentaron. El amor es complicado. Los negocios son arriesgados. Objeción. El profesor Vega no se levantó siquiera. El consejo está insultando la inteligencia del jurado. Reformule, señor Palacios, ordenó el juez con tono aburrido. El abogado continuó durante 40 minutos intentando crear dudas razonables, pero era como construir castillos de arena contra la marea. La evidencia era abrumadora, el patrón demasiado claro, las víctimas demasiado numerosas. Cuando terminó, el profesor Vega se levantó. A sus 78 años, se movía con propósito y dignidad que llenaban la sala. Su señoría, miembros del jurado, comenzó, su voz resonando con décadas de experiencia legal. En mis 50 años de práctica legal, nunca he visto un caso tan claro de depredación sistemática. Roberto Díaz Salazar no es simplemente un estafador. Es un asesino emocional que destruye almas con la misma frialdad que otros usan armas. Durante 90 minutos, el profesor Vega construyó un argumento impecable. Desglosó cada transacción fraudulenta, cada mentira documentada, cada vida arruinada. Presentó análisis psicológicos de expertos que explicaban las tácticas de manipulación. Mostró el patrón inconfundible que se extendía por 2 décadas y 7 países. Pero este caso, continuó, también nos muestra algo hermoso en medio de la oscuridad. Nos muestra el poder del amor maternal inquebrantable. Se volvió hacia mí. Ana Torres, una mujer de 65 años, con recursos limitados, enfrentó a este depredador, armada solo con determinación y amor. Vendió sus últimas posesiones preciadas para salvar a su hija. Y al hacerlo, no solo salvó a María Elena, salvó a todas las futuras víctimas que Rodrigo Mendoza habría destruido. Hubo sollozos audibles en la sala. Incluso algunos miembros del jurado se secaban los ojos. Solicito que el acusado sea condenado al máximo permitido por la ley, concluyó el profesor Vega, y solicito que este caso sirva como advertencia. Los depredadores pueden venir con trajes caros y sonrisas encantadoras, pero las familias vigilantes, las madres protectoras, siempre prevalecerán. El jurado se retiró a deliberar. El proceso normalmente tomaría días, pero regresaron en solo 4 horas. Una deliberación tan rápida usualmente indicaba consenso unánime. Cuando volvimos a entrar a la sala, el aire era eléctrico. María Elena apretaba mi mano con fuerza suficiente para cortar circulación. El portavoz del jurado, un profesor universitario de mediana edad, se levantó con un papel temblando en sus manos. En el caso del Estado contra Roberto Díaz Salazar, comenzó, en el cargo de fraude fiscal agravado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de blanqueo de capitales, culpable. En el cargo de bigamia, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. La lista continuó. Culpable en todos los cargos. 32 cargos en total. Rodrigo colapsó en su silla. Su abogado intentó consolarlo, pero él lo apartó violentemente. El juez Montserrat tomó la palabra. Roberto Díaz Salazar. Este tribunal lo encuentra culpable de crímenes que representan 2 décadas de destrucción sistemática de vidas. Aunque no podemos procesar formalmente por homicidio debido a jurisdicciones internacionales complejas, este tribunal nota las evidencias de muertes sospechosas asociadas con su patrón de conducta. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras resonara. Lo sentenció a 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Además, ordeno la confiscación de todos los activos identificados en cuentas extranjeras, que serán distribuidos entre las víctimas comprobadas. Finalmente, ordeno que su caso sea compartido con Interpol para asistir en investigaciones abiertas en 7 países. María Elena colapsó en mis brazos, sollozando de alivio y liberación. Alrededor de nosotros, las otras víctimas se abrazaban, lloraban, celebraban. Claudia Venegas se acercó con la fotografía de su hija.
Valentina finalmente tiene justicia, dijo, colocando la foto frente a Rodrigo mientras los oficiales lo esposaban. Espero que veas su rostro cada noche en tu celda. Rodrigo finalmente habló, su voz cargada de veneno. Ana Torres, esto es tu culpa. Arruinaste todo. Maldigo el día que tu hija te presentó. No, respondí con calma glacial. Yo maldigo el día que conociste a mi hija, pero esa maldición acaba de hacerse realidad. Mientras se lo llevaban, Rodrigo gritó amenazas incoherentes que resonaron por los pasillos del tribunal. Pero eran gritos de un hombre derrotado, impotente, que finalmente enfrentaba consecuencias que había evadido durante 20 años. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. El profesor Vega dio una declaración breve, pero María Elena pidió hablar. «Soy María Elena Torres», comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas, «y soy sobreviviente de abuso psicológico y financiero. Si no fuera por mi madre, Ana Torres, estaría muerta o destruida. Este veredicto no es solo justicia para mí, es justicia para todas las víctimas de depredadores como Rodrigo Mendoza, y es un recordatorio de que el amor familiar es la fuerza más poderosa contra la oscuridad». Las cámaras parpadeaban, los reporteros gritaban preguntas, pero yo solo veía a mi hija, la hija que había recuperado. Esa noche celebramos en mi modesto apartamento. Nada extravagante, solo paella casera, vino barato y la presencia de las personas que amaba. Luciana y sus hijos se unieron, al igual que Diana, Sofía y el profesor Vega. «Por Ana», brindó el profesor, levantando su copa, la mujer que nos recordó que la justicia a veces viene en paquetes pequeños de 65 años, con determinación de acero. Todos rieron y brindaron. Era la primera risa genuina en meses. Los meses siguientes al veredicto fueron de reconstrucción y sanación. El proceso de recuperar los activos robados fue complejo, requiriendo coordinación entre múltiples autoridades internacionales. Alberto, con su experiencia en Hacienda, se convirtió en el coordinador principal del proceso. Para finales de marzo, 6 meses después de mi cumpleaños desastroso, comenzaron a liberarse los fondos confiscados de las cuentas extranjeras de Rodrigo. De los 3.7 millones de euros recuperados, María Elena recibiría aproximadamente 380.000 euros, después de que las autoridades tributarias tomaran su parte y los fondos fueran distribuidos proporcionalmente entre todas las víctimas comprobadas. «No es todo lo que perdí», dijo María Elena una tarde mientras revisábamos los documentos de restitución en mi sala, «pero es suficiente para reconstruir». Su despacho de abogados había sobrevivido milagrosamente. Durante el juicio, sus colegas y clientes leales habían mantenido la práctica funcionando. Algunos clientes se fueron, intimidados por la publicidad, pero otros nuevos llegaron, atraídos precisamente por su historia de supervivencia. «Quiero especializar mi práctica», me confió María Elena. «Derecho de familia, específicamente representando víctimas de abuso financiero y psicológico. Convertir mi trauma en propósito. Era exactamente el tipo de transformación que había esperado para ella. El sufrimiento, aunque terrible, la había forjado en algo más fuerte, más consciente, más compasiva. Carmen propuso algo inesperado durante una cena familiar. Deberíamos crear una fundación. Usar la atención mediática del caso para educar sobre señales de alerta en relaciones abusivas. La idea tomó forma rápidamente. Con parte del dinero recuperado de María Elena y contribuciones de las otras víctimas, nació la Fundación Valentina Venegas, nombrada en honor a la hija de Claudia, la víctima que no sobrevivió para ver justicia. Claudia se involucró profundamente en la fundación, canalizando su dolor en prevención. «Si podemos salvar aunque sea una vida», decía frecuentemente, «el sufrimiento de Valentina no habrá sido en vano». Para mi sorpresa, me pidieron que fuera la presidenta honoraria de la fundación. «Usted es el símbolo de lo que estamos promoviendo», explicó el profesor Vega, que se había unido a la junta directiva. «Vigilancia familiar, amor inquebrantable y la voluntad de actuar cuando algo está mal». Acepté, aunque me sentía inadecuada para el rol. A mis 65 años, nunca imaginé convertirme en defensora pública de víctimas de abuso. La fundación creció rápidamente. Organizamos talleres en universidades sobre señales de alerta en relaciones. Creamos una línea de ayuda para víctimas que necesitaban recursos.
Presionamos por cambios legislativos que facilitaran rastrear dinero en casos de fraude doméstico. María Elena se convirtió en la cara de la fundación, dando conferencias, compartiendo su historia sin vergüenza. Era extraordinario ver su transformación. La mujer quebrada que cayó de rodillas en mi cumpleaños se había convertido en una guerrera que ayudaba a otros a encontrar su fuerza. Una tarde de julio, María Elena llegó a mi apartamento con noticia inesperada. «Mamá, vendí el ático de l'Eixample». Era la propiedad que había compartido con Rodrigo, cargada de memorias dolorosas y deudas de hipotecas fraudulentas. «¿Por cuánto?», pregunté. 620.000 euros, después de liquidar todas las deudas asociadas. Y mamá, sus ojos brillaban con lágrimas. «Quiero que tomemos ese dinero y compremos algo juntas, una casa grande donde podamos vivir tú, yo y quien de la familia necesite refugio. Un hogar real, lleno de amor». Me quedé sin palabras. «María Elena, es tu dinero, tu futuro». «No, mamá, es nuestro futuro. Estos meses viviendo contigo han sido los más felices en años. Me recordaste lo que es un hogar real. No quiero volver a vivir sola en una torre de marfil. Quiero familia, risas, cenas compartidas. Quiero lo que Rodrigo casi me hace olvidar que existía». Lloramos juntas, lágrimas de sanación esta vez, no de dolor. Encontramos una casa hermosa en Gracia, un barrio con encanto de Barcelona. 3 pisos, jardín pequeño, suficiente espacio para todos. María Elena manejó la compra legalmente, pero insistió en poner la propiedad a nombre de ambas. «Es nuestra casa, mamá, legalmente, equitativamente». La mudanza en septiembre fue caótica y alegre. Alberto y Carmen ayudaron a cargar cajas. Los nietos corrían por las habitaciones vacías, sus risas llenando espacios que pronto estarían llenos de vida. En mi nueva habitación, María Elena colgó algo en la pared. Era un cuadro que había encargado, una recreación artística de aquellas joyas que vendí para salvarla. El anillo de compromiso de Rafael, los aretes de perlas, la pulsera de oro, todo pintado hermosamente con una placa que decía: «El amor verdadero no se mide en joyas, sino en sacrificio». «Nunca olvidaré lo que hiciste», dijo simplemente. El profesor Vega vino a la inauguración de la casa. Ahora tenía 79 años y hablaba de retirarse definitivamente después del éxito del caso Rodrigo Mendoza. «Ana», me dijo en un momento privado, «he ganado casos más grandes legalmente, pero este fue el más significativo emocionalmente. Me recordó por qué estudié Derecho hace 60 años, para proteger a los vulnerables de los depredadores. Profesor, usted hizo brillar la justicia», respondí. «No, querida, tú encendiste la luz, yo solo la amplifiqué». Una tarde de octubre, exactamente un año después de aquel cumpleaños catastrófico, organizamos una pequeña celebración. Solo familia cercana y los amigos que habían luchado con nosotros. María Elena trajo un pastel decorado hermosamente. Tenía 66 velas, una por cada año de mi vida. «El año pasado te di una vela negra», dijo con voz temblorosa, simbolizando muerte y odio. «Este año te doy 66 velas de todos los colores, simbolizando vida, amor y gratitud por cada año que has caminado en esta tierra». Cuando soplé las velas, no pedí un deseo. Ya tenía todo lo que necesitaba. Mi hija recuperada, mi familia unida, un propósito que daba significado a nuestro sufrimiento. Después de que todos se fueron, María Elena y yo nos sentamos en el jardín nuevo, compartiendo té bajo las estrellas de Barcelona. «¿Alguna vez imaginaste que tu cumpleaños 65 cambiaría todo?», preguntó. «No», admití. Solo sabía que no podía seguir viendo sufrir sin actuar. El resto fue una combinación de amor maternal, algo de suerte y mucha ayuda de personas buenas. «Eres mi heroína, mamá». «No, hija. Tú eres la heroína de tu propia historia. Yo solo iluminé el camino de salida de la oscuridad. Tú tuviste el valor de caminarlo». 2 años después del veredicto, en una soleada mañana de septiembre, me encontraba en el auditorio de la Universidad de Barcelona dando una conferencia. A mis 67 años, nunca imaginé convertirme en oradora pública, pero la Fundación Valentina Venegas había crecido tanto que mis apariciones se habían vuelto regulares. El auditorio estaba lleno de estudiantes universitarios, trabajadores sociales y profesionales de salud mental. María Elena se sentaba en primera fila, sonriéndome con orgullo. A su lado, Claudia Venegas,
sostenía su eterna fotografía de Valentina, ahora símbolo de la fundación. El amor verdadero, comencé mi conferencia, no grita ni demanda, tampoco controla ni aísla. El amor verdadero observa, protege y actúa cuando es necesario. Mi historia no es excepcional. Es simplemente la historia de una madre que vio a su hija en peligro y decidió que ningún obstáculo era demasiado grande. Compartí detalles de nuestro viaje, el cumpleaños desastroso, la investigación secreta, el juicio, la recuperación. Cada vez que contaba nuestra historia, veía reconocimiento en rostros del público, otras personas viviendo situaciones similares, otras familias preocupadas por seres queridos en relaciones sospechosas. Durante la sesión de preguntas, una joven estudiante levantó la mano tímidamente. Señora Torres, mi hermana está en una relación que me preocupa. Su novio la está alejando de nuestra familia, controlando su dinero, pero cuando intento hablar con ella, se defiende agresivamente. ¿Qué puedo hacer? Era una pregunta que recibía frecuentemente. No te rindas, respondí con firmeza. Las víctimas de manipulación están bajo un tipo de control psicológico que nubla su juicio. Continúa mostrando amor incondicional. Documenta tus preocupaciones y cuando ella esté lista para ver la verdad, asegúrate de estar ahí para iluminar el camino de salida. Después de la conferencia, varias personas se acercaron compartiendo sus propias historias. Había un patrón desalentador. El abuso financiero y psicológico era mucho más común de lo que la sociedad reconocía. La Fundación Valentina Venegas ahora operaba en 3 países: España, Argentina y Chile. Habíamos ayudado a documentar casos y apoyar a 247 víctimas en 2 años. Nuestro equipo legal pro bono, liderado por el profesor Vega antes de su retiro final, había recuperado más de 8 millones de euros en activos robados. Pero más allá de los números, había historias humanas de recuperación. Como Sandra, una empresaria mexicana que nos contactó después de ver una entrevista de María Elena. Su esposo había drenado su negocio exitoso. Con nuestra ayuda legal y emocional, Sandra escapó, recuperó parcialmente sus activos y ahora era voluntaria de la fundación. O Miguel, un caso raro de hombre víctima, cuya esposa había usado tácticas similares de aislamiento y control financiero. La fundación no discriminaba. Ayudábamos a cualquier víctima sin importar género o edad. Un desarrollo inesperado fue el interés académico en nuestro caso. Universidades estudiaban el patrón de Rodrigo Mendoza como ejemplo clásico de sociopatía predatoria. Se publicaron 3 libros analizando sus técnicas de manipulación, usados ahora en programas de psicología y trabajo social. María Elena prosperaba profesionalmente. Su despacho se había expandido, con 3 abogados adicionales especializados en derecho de familia y protección de víctimas. Era frecuentemente solicitada como experta en casos complejos de fraude doméstico. Personalmente, María Elena también había encontrado paz. No había prisa por nueva relación romántica. Estoy redescubriéndome, explicaba. Por años fui lo que Rodrigo quería que fuera. Ahora estoy explorando quién soy realmente. Veía en ella la mujer brillante y compasiva que siempre supe que era, finalmente liberada de sombras que habían opacado su luz. Alberto había sido promovido a director regional en Hacienda, parcialmente debido al reconocimiento por su trabajo rastreando los activos de Rodrigo. Usaba su posición para facilitar investigaciones de fraude doméstico, creando protocolos más eficientes. Carmen había lanzado campaña de relaciones públicas para la fundación que ganó premios nacionales. Su creatividad había amplificado nuestro mensaje enormemente. En cuanto a mí, la vida a 67 años era más plena que nunca. Cada mañana despertaba en nuestra hermosa casa en Gracia, escuchando a María Elena preparar café en la cocina. Pasábamos las mañanas trabajando juntas, ella en casos legales, yo en actividades de la fundación. Las tardes frecuentemente incluían visitas de Alberto y Carmen con sus familias. Los nietos llenaban la casa de energía juvenil. El jardín que habíamos plantado florecía hermosamente. Una tarde de primavera recibimos visita inesperada. Era Luciana Díaz de Salazar con sus 3 hijos, ahora jóvenes adultos. Habían viajado desde Argentina específicamente para vernos. «Ana», dijo Luciana, abrazándome, «nunca te agradecí adecuadamente. No solo me ayudaste a obtener justicia por lo que Roberto me hizo, me diste cierre. Mis hijos pudieron ver a su padre enfrentar consecuencias. Eso valía más que cualquier dinero recuperado».
Sus hijos, Santiago, Martina y Tomás, ahora tenían 22, 20 y 18 años respectivamente. Santiago estudiaba Derecho, inspirado por el caso. «Quiero ser como María Elena», explicó. «Usar experiencia dolorosa para ayudar a otros». Martina había escrito su tesis universitaria sobre patrones de comportamiento en sociópatas financieros, usando a su padre como caso de estudio. Era su forma de procesar el trauma. Tomás, el más joven, todavía luchaba con el abandono, pero estaba en terapia y mostraba progreso. «Tener justicia no borró el dolor», admitió, «pero sí me permitió empezar a sanar». Durante esa visita, propusimos expandir la fundación a Argentina con Luciana como directora regional. Ella aceptó con entusiasmo, finalmente transformando completamente su dolor en propósito. El segundo aniversario del veredicto coincidió con mi cumpleaños 67. Esta vez, María Elena organizó celebración grande, invitando a todas las personas que habían sido parte de nuestro viaje. El profesor Vega, ahora de 80 años y oficialmente retirado, dio un brindis conmovedor. «He practicado derecho durante 55 años. He ganado casos ante la Corte Suprema, pero el caso Torres versus Mendoza será mi legado definitivo, no por su complejidad legal, sino por su significado humano». Ana nos enseñó que la justicia comienza en el hogar, con familias dispuestas a protegerse mutuamente. María Elena también brindó. «Hace exactamente 2 años, yo era una mujer quebrada que le entregó a su madre una vela negra representando odio manipulado. Hoy, soy una mujer sanada que enciende velas de esperanza para otros. Mamá, convertiste mi cumpleaños más oscuro en el catalizador para mi salvación. Gracias por nunca rendirte conmigo». Mientras las velas de mi pastel, 67 hermosas llamas de colores, parpadeaban frente a mí, reflexioné sobre el viaje extraordinario. 2 años que habían transformado tragedy en triunfo, dolor en propósito, oscuridad en luz. Rodrigo Mendoza permanecía en prisión, donde pasaría las próximas 3 décadas. Ocasionalmente recibíamos noticias de él intentando manipular el sistema, buscando apelaciones basadas en tecnicismos. Pero su destino estaba sellado. Lo más satisfactorio era saber que su captura había prevenido futuras víctimas. Los investigadores estimaban que su patrón sugería que habría seguido depredando durante al menos otra década si no hubiera sido detenido. ¿Cuántas vidas salvó mamá con sus acciones?, había calculado Alberto una vez. Si Rodrigo hubiera continuado su patrón, probablemente habría arruinado financieramente a otras 20 víctimas en los próximos 10 años. Potencialmente, algunas habrían muerto como Valentina. Entonces, mamá, tú vendiste tus joyas por María Elena, pero sin saberlo, también salvaste a docenas de desconocidos. Esa perspectiva me abrumaba. Nunca busqué ser heroína. Solo quería proteger a mi hija. Esa noche, después de que todos se retiraron, María Elena y yo hicimos nuestro ritual habitual de té en el jardín. «Mamá», dijo suavemente, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? ¿Del drama del cumpleaños? ¿De la forma tan pública en que colapsó todo? Nunca, respondí sin hesitación. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue doloroso? Absolutamente. Pero era necesario. Necesitabas un momento de shock tan poderoso que rompiera completamente el hechizo de Rodrigo. Una revelación gradual te habría permitido negación, racionalización. Necesitabas la verdad de una vez, como sumergirte en agua helada. Tenías razón, admitió María Elena. Si me hubieras mostrado esa información gradualmente, Rodrigo habría encontrado forma de manipular mi percepción, explicar las inconsistencias. Necesitaba ver todo simultáneamente para que la verdad fuera innegable. Observamos las estrellas sobre Barcelona en silencio compartido. Finalmente, María Elena habló nuevamente. «Mamá, tengo algo para ti». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrí, mi aliento se detuvo. Era mi anillo de compromiso de Rafael, perfectamente restaurado. También los aretes de perlas y la pulsera de oro. ¿Cómo? Lágrimas brotaron instantáneamente. Rastré cada pieza. Tomó 2 años de investigación privada, pero encontré al comprador de cada joya. Les expliqué la historia. La mayoría las vendió de vuelta a precio original, incluso con descuento. Algunos simplemente las donaron cuando entendieron el significado. «Mamá, tus recuerdos de papá están de vuelta donde pertenecen». Sollocé incontrolablemente,
abrazando las joyas que creí perdidas para siempre, no por su valor monetario, sino por lo que representaban. 40 años de amor con Rafael. María Elena, esto es lo correcto, interrumpió ella. Tú sacrificaste todo por mí. Es tiempo de que recuperes algo. Esa noche, dormí con el anillo de Rafael en mi dedo por primera vez en 2 años. Soñé con él, orgulloso de cómo protegía a nuestra familia, sonriendo con esa sonrisa gentil que lo caracterizaba. Queridos espectadores que han seguido esta historia increíble hasta el final, gracias por acompañarme en este viaje de dolor, justicia y redención. Mi mensaje para ustedes es simple. Nunca subestimen el poder del amor familiar. Cuando ven a un ser querido en peligro, actúen. Sean valientes, sean creativos, sean implacables. El mal prosperaba cuando las personas buenas permanecen pasivas. Pero cuando las familias se unen, cuando el amor se niega a rendirse, incluso los depredadores más hábiles eventualmente caen. Mi nombre es Ana Torres. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo un cumpleaños terrible se convirtió en el catalizador para salvar no solo a mi hija, sino a innumerables desconocidos de un monstruo que se ocultaba detrás de una sonrisa encantadora. Si esta historia resonó con ustedes, si conocen a alguien en situación similar, no duden en contactar a organizaciones de ayuda. Y recuerden, las velas negras pueden extinguirse. La luz del amor familiar siempre prevalece. Les agradezco por escuchar mi historia. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde qué parte del mundo nos ven y qué hora es allí. Sus mensajes nos dan fuerza para continuar compartiendo historias de esperanza y supervivencia. Hasta la próxima historia. Y recuerden, el amor maternal es la fuerza más poderosa del universo.